Hablar de los arcángeles es adentrarse en un terreno lleno de sombras y signos misteriosos. Son figuras esquivas, envueltas en un aire casi impenetrable, y quizás ahí esté precisamente su atractivo, no en lo que se dice de ellos, sino en lo que se insinúa. Dentro de ese grupo enigmático, el arcángel Miguel destaca por ser, curiosamente, uno de los más vagos y a la vez más reverenciados. Lo extraño es que si uno revisa la Biblia con detenimiento, Miguel aparece muy poco. Apenas unas menciones, esparcidas casi como al descuido. Sin embargo, esa escasa presencia no ha impedido que su figura crezca enormemente con el tiempo. No solo es venerado por millones de cristianos, también ocupa un lugar importante en la tradición judía y en el Islam. ¿Cómo se explica eso? Tal vez porque lo que no se dice, muchas veces, alimenta más la fe que lo evidente. Miguel, al final, es más símbolo que relato, más presencia que discurso. El hecho de que el arcángel Miguel figure, de una forma u otra, en las tres grandes religiones monoteístas, ha llevado a muchos a pensar que su presencia está abierta a múltiples interpretaciones. No todos coinciden en quién es o qué representa, y tal vez eso mismo lo convierte en una figura tan intrigante. En este video nos enfocaremos principalmente en cómo aparece Miguel dentro de la Biblia, ya que forma parte de una serie centrada en relatos bíblicos. No obstante, también exploraremos algunas leyendas y pasajes provenientes de la tradición judía y de fuentes islámicas. La intención es ofrecer una mirada más amplia, sin sesgos, que ayude a construir una imagen más completa y quizás más cercana del enigmático Arcángel Miguel. Hoy en día, el Arcángel Miguel es considerado por muchos como el más grande defensor del Dios bíblico. Se le atribuye un poder tan inmenso que, según la tradición, fue capaz de expulsar por sí solo a Lucifer del cielo, sin que Dios interviniera directamente. Su nombre, que significa el que es como Dios, suele invocarse para describirlo como un ángel protector, quizás incluso el más poderoso entre todos los enviados divinos. No sorprende entonces que se le reconozca como el líder del ejército celestial, una figura guerrera que lucha incansablemente contra las fuerzas del mal en cualquiera de sus formas. Ahora bien, ¿sabías que Miguel solo es mencionado 6 veces en toda la Biblia? 3 de esas apariciones se encuentran en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Daniel, donde su nombre es citado por una figura que permanece sin identificar. Las otras 3 están en el Nuevo Testamento, durante la famosa batalla celestial contra Lucifer y los ángeles que cayeron con él. Además, se le menciona en la epístola de Judas, donde sostiene una disputa con Satanás, y hay una referencia indirecta en la primera epístola a los tesalonicenses, aunque ahí no se lo nombra de forma explícita. En todos estos pasajes, las Escrituras lo presentan como una entidad respaldada por el poder divino, siempre en defensa de lo sagrado. El Arcángel Miguel es, en el mejor de los casos, una figura algo escurridiza. Como mencioné anteriormente, tal vez sea precisamente esa ambigüedad la que lo vuelve tan fascinante. La Biblia, en realidad, no nos ofrece demasiados detalles sobre este ser audaz y resplandeciente. Su primera aparición ocurre en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Daniel. Es allí donde se relata el sufrimiento del profeta, quien se dirige a Dios con fervor, implorando por estabilidad en medio del caos que atraviesa Israel. En su oración, Daniel no solo clama por ayuda, sino que también confiesa los pecados de su pueblo, como un acto de humildad y redención colectiva. En este contexto se presenta una figura que, aunque no es nombrada de forma directa, deja una impresión profunda. En el capítulo 10, versículos 5 y 6 del libro de Daniel, se describe a un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro puro ceñido a la cintura.
Su cuerpo resplandecía como el topacio, su rostro era como un relámpago, y sus ojos parecían antorchas encendidas. Sus brazos y piernas brillaban como bronce pulido, y su voz sonaba como el estruendo de una multitud. Aunque el texto no lo identifica con nombre, la descripción apunta claramente a un ser que no pertenece al mundo terrenal. Más adelante, en ese mismo capítulo, entre los versículos 10 y 20, este ser le revela a Daniel lo que está por venir, reafirmando su naturaleza celestial y su papel como mensajero de lo divino. El pasaje al que se hace referencia toca un punto particularmente intrigante: el destino del pueblo de Daniel y, en un sentido más amplio, el porvenir de Israel. Lo que resulta más llamativo es que la entidad celestial que se le aparece, pese a su evidente poder, admite haber sido detenida por un obstáculo inesperado, el llamado príncipe del reino de Persia. Según relata el capítulo 10, versículo 13 del libro de Daniel, esta figura declara: aunque el príncipe del reino persa me resistió durante 21 días, entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Aunque el texto no explica en detalle qué clase de ayuda ofreció Miguel, queda claro que su intervención fue determinante. Este episodio no solo resalta la importancia de Miguel como figura celestial, sino que sugiere que su papel como defensor divino va más allá de lo que suele imaginarse. Que Miguel acuda en apoyo de esta misteriosa entidad confirma que ambos están alineados con la voluntad de Dios, lo cual también le sirve a Daniel como señal de que el mensajero es legítimo y no una presencia engañosa. Algunos estudiosos han especulado que esta entidad podría ser el arcángel Gabriel, otra figura relevante en los textos sagrados, particularmente en el judaísmo. Sin embargo, esta hipótesis ha sido discutida ampliamente, ya que en ningún momento se menciona explícitamente a Gabriel en ese contexto, lo que deja la identidad de la figura envuelta en un velo de misterio. En el capítulo 8 del libro de Daniel se relata cómo el profeta escucha por primera vez la voz de Gabriel. En el versículo 16, mientras tiene una visión, Daniel se detiene al oír la voz de un hombre que le dice: «Llama a Gabriel». Explícale a este hombre el significado de la visión. En el versículo siguiente, Gabriel le habla directamente y le pregunta: «Hijo de hombre, ¿entiendes?». Luego le aclara que la visión se refiere al tiempo del fin. Más adelante, en el capítulo 9, versículo 21, Gabriel aparece nuevamente ante Daniel, quien recuerda: «Gabriel, el hombre que vi en la visión anterior, vino a mí volando rápidamente al momento del sacrificio vespertino». Ahora bien, si la entidad que menciona a Miguel en el capítulo 10 fuera en verdad Gabriel, cabría esperar que Daniel lo reconociera de inmediato. Sin embargo, no es eso lo que ocurre. En cambio, Daniel queda abrumado por la presencia de este ser, temblando de rodillas, como si se tratara de una figura completamente distinta. Algunos han sugerido que tal vez Gabriel, en sus apariciones anteriores, adoptó una forma más moderada, más humana incluso, y que en esta ocasión decidió mostrarse con todo su esplendor. Eso explicaría por qué Daniel se detiene ahora a describirlo con tanto detalle. El capítulo, que lleva por título «La visión de Daniel de un hombre», refuerza la idea de que esta figura no es Gabriel, sino otra entidad celestial. A pesar de su apariencia claramente sobrenatural, parece desempeñar el papel de mensajero trayendo noticias de Miguel. Al final de su intervención, en los versículos 20 y 21, esta figura confirma su vínculo con Miguel al decir: «¿Sabes por qué he venido a ti? Pronto regresaré para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando me haya ido, vendrá el príncipe de Grecia. Pero primero te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me apoya contra ellos excepto Miguel, tu príncipe». Al referirse a Miguel como «tu príncipe»,
El mensajero no solo subraya la cercanía de Miguel con Daniel, sino que también deja entrever que Miguel representa un poder mayor, una figura digna de reverencia y autoridad para el pueblo de Israel. Más allá de esta afirmación, sin embargo, todo lo demás queda en el terreno de la especulación. La última vez que se menciona a Miguel en el Antiguo Testamento es en el capítulo 12. Allí, la entidad declara que Miguel, el gran príncipe que protege al pueblo de Daniel, se levantará. Se habla de un tiempo de angustia tan profundo como nunca antes se había visto desde el surgimiento de las naciones. Sin embargo, en ese momento, todos aquellos cuyo nombre esté escrito en el libro serán liberados. Es decir, a Daniel se le revela que será Miguel quien traerá la salvación a Israel. Con esto, su papel como protector del pueblo queda aún más afianzado. No obstante, incluso con estas revelaciones, sigue siendo complicado entender con claridad quién es Miguel y cuáles son sus atributos esenciales, al menos si uno se limita únicamente al Antiguo Testamento. Intentar definirlo de forma concluyente resulta difícil porque, para ser honestos, no se nos da suficiente información directa sobre él. Lo que sí podemos hacer es observar el contexto en que aparece para inferir su propósito. En estos relatos, la presencia física de los arcángeles sirve para hacernos una idea de su misión: combatir el mal en sus múltiples formas, a veces descritas como demonios. Algunos intérpretes sostienen que el llamado príncipe de Persia, cuya identidad no se revela del todo, podría ser en realidad un demonio. Si se acepta esta lectura, entonces la escena en la que Miguel interviene cobra un nuevo significado, pues sugiere que existen batallas espirituales continuas entre ángeles y fuerzas demoníacas. Es probable que esta dimensión del conflicto supere la comprensión humana, y por eso mismo Daniel se muestra incapaz de asimilar o transmitir del todo la gravedad de lo que presencia. La idea de una lucha entre el bien y el mal, entre ángeles y demonios, se vuelve mucho más explícita cuando se analiza la figura de Miguel en el Nuevo Testamento, particularmente en el libro del Apocalipsis. En esa sección de la Biblia, Miguel aparece como un guerrero celestial, liderando a los ejércitos del cielo en una confrontación decisiva. Para quienes necesiten refrescar esa historia, puede ser útil revisar el video que hice sobre Lucifer. En resumen, el relato habla de cómo el Dios bíblico creó un ser extraordinariamente bello y poderoso, Lucifer. Sin embargo, su perfección se convirtió en su perdición. Este ser, deslumbrado por su propia grandeza, terminó creyéndose superior incluso a su creador, y así comenzó su caída. Lucifer no solo era hermoso y poderoso, también tenía un carisma avasallador, tanto así que muchos en el cielo fueron seducidos por su pasión y su visión rebelde. Creyeron, o al menos esperaron, que él podría derrocar al mismísimo Dios. Se unieron a su causa, no solo como seguidores, sino como cómplices en su intento de sublevación. Sin embargo, antes de pensar siquiera en enfrentar al trono celestial, Lucifer debía superar un obstáculo formidable: la resistencia encabezada por el arcángel Miguel. Se desató una batalla feroz en los cielos, y fue entonces cuando Lucifer, al verse superado, adoptó la forma de un dragón, tal como se relata en el capítulo 12 del Apocalipsis, versículos 7 y 8. Ese pasaje nos dice: hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron. Ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Estas líneas nos permiten entender mejor quién es Miguel. Si antes lo intuíamos como un guerrero por su participación en el episodio del príncipe de Persia, aquí esa imagen se consolida. No es solo un defensor, sino un comandante celeste.
Probablemente, si se le hubiera llamado a luchar por la gloria de Dios en cualquier rincón, incluso en la tierra, lo habría hecho sin dudar. Como suele ocurrir en toda guerra, la grandeza de un combatiente se mide muchas veces por la fuerza de su enemigo. En el caso del príncipe de Persia, Miguel se enfrentó a una figura oscura y enigmática, pero relativamente secundaria. Durante 21 días, Miguel sostuvo ese combate, y aunque al final logró imponerse, lo cierto es que no conocemos del todo la magnitud de ese conflicto. Sin embargo, cuando tuvo que enfrentarse a Lucifer, la más perfecta de las creaciones divinas, el favorito de Dios, convertido en traidor, la situación fue distinta. Aquí sí, Miguel se midió contra un oponente de peso. Algunos incluso han sugerido que partía en desventaja, enfrentándose a un ser que no solo conocía los secretos del cielo, sino que alguna vez había caminado a su lado como uno de los más altos. En esa lucha, el verdadero carácter de Miguel quedó al descubierto. De todo esto se puede deducir, sin demasiadas dudas, que Miguel fue un ser de enorme valentía. No cualquiera se atrevería a enfrentarse directamente a Lucifer, la criatura que Dios había creado con perfección absoluta. Según esa lógica, Miguel debió haber considerado la posibilidad de su propia destrucción al plantarse ante un adversario tan poderoso. Y aún así, sin vacilar, no solo lo enfrentó, sino que proclamó haberlo vencido junto con todos los ángeles que lo siguieron. Esta acción, además de temeraria, fue profundamente leal. Miguel nunca se desvió del camino de Dios, ni permitió que la influencia de Lucifer lo arrastrara, como sí ocurrió con muchos otros seres celestiales. Eso, en sí mismo, ya lo convierte en una figura notable. Durante aquella batalla, cuando parecía que Lucifer no tenía más opciones, tomó su forma más aterradora, la de un dragón. Fue su último intento de inclinar la balanza a su favor, un ataque final cargado de furia y desesperación. Aún así, fue derrotado. No hay indicios en el texto sagrado de que Miguel haya necesitado transformarse en algo distinto para igualar el combate. Lo enfrentó tal como era, con la misma forma que había sostenido desde el inicio. Algunos podrían interpretar esto como una prueba de su maestría en la guerra. No necesitaba recurrir a una metamorfosis para vencer. Otros podrían verlo como una muestra de firmeza y coraje, el tipo de valentía que no se disfraza ni se oculta tras apariencias más temibles. Miguel luchó, siendo él mismo, y triunfó. El enfrentamiento de Miguel con Lucifer, incluso cuando éste adopta la forma de dragón, deja en evidencia que el poder de Dios fluye a través de él. No es solo un ángel poderoso, es, en muchos sentidos, un conducto de la justicia divina, un ejecutor de los designios celestiales. Su papel como figura clave en el combate contra el mal se reafirma más adelante en la Biblia, en un pasaje breve pero enigmático de la epístola de Judas. En esa carta, Judas, quien se presenta como siervo de Jesucristo, escribe a sus compañeros de fe para exhortarlos a rendir respeto a Dios y no caer en los errores de figuras como Caín, Sodoma, Gomorra e incluso ciertos actos divinos mal interpretados. En medio de su mensaje, Judas hace alusión a los ángeles caídos de Lucifer y su capacidad para influir negativamente en quienes se dejan llevar por ellos. Luego menciona un episodio muy particular, una disputa entre el arcángel Miguel y Satanás acerca del cuerpo de Moisés. Lo que resulta llamativo es que Miguel, en lugar de condenar directamente al diablo por calumnias, simplemente declara: «Que el Señor te reprenda». Es una respuesta medida, casi serena, que contrasta con el tono de confrontación. Judas agrega una crítica hacia quienes, al igual que los incrédulos de su tiempo, calumnian lo que no entienden y terminan siendo destruidos por aquello que comprenden únicamente por instinto, como si fueran animales sin razón.
Lo curioso de este relato es que no aparece en ningún otro lugar de las Escrituras. Judas tampoco se toma el tiempo de explicarlo, lo que sugiere que su audiencia original ya estaba familiarizada con esa historia. Todo lo que podemos inferir es que Miguel tuvo un encuentro directo con Satanás y que el cuerpo de Moisés fue el motivo del conflicto. Algunos intérpretes creen que Satanás se oponía a que Moisés fuera llevado a la vida eterna debido a sus pecados pasados, o quizás porque Dios consideraba permitirle entrar, al fin, en la tierra prometida. Sea como fuere, el pasaje añade otra capa al carácter de Miguel. No solo es un guerrero, también es un defensor sagrado de los planes divinos, incluso en lo más inexplicable. Después de todo, uno podría preguntarse, ¿realmente a Satanás le afectan estas amenazas? Si fuera así, algunos sugieren que lo que Judas menciona en su epístola podría estar haciendo referencia a un texto apócrifo relacionado con el Antiguo o el Nuevo Testamento, en el que se habrían narrado más detalles de los episodios mencionados. Este libro es conocido como la Asunción de Moisés, o también como el Testamento de Moisés. Sin embargo, de acuerdo con varios estudiosos, estos textos parecen haberse perdido parcialmente o no han llegado completos hasta nosotros, dejando lagunas en su contenido. En definitiva, ni nuestras conjeturas ni las hipótesis académicas logran arrojar una luz clara sobre los hechos que rodean esta historia. Para algunos intérpretes, lo verdaderamente importante no es tanto el motivo específico de la disputa entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés, sino la manera en que el arcángel responde. En medio del enfrentamiento, Miguel pronuncia una única frase: «Que el Señor te reprenda». Son solo 4 palabras, pero son también las únicas que se le atribuyen directamente en toda la Escritura. Estas palabras no buscan imponerse ni humillar al adversario. Miguel no recurre a la violencia ni siquiera a una condena directa. Al contrario, su respuesta refleja una firmeza que no necesita agresión. Se niega a rebajarse al nivel de Satanás y deja que la justicia recaiga, como siempre, en manos de Dios. Cuando Miguel le dice a Satanás que sea el Señor quien lo reprenda, está dejando una lección poderosa para los creyentes. Al negarse a atacarlo directamente, enseña que la justicia no debe buscarse por cuenta propia, sino dejarse en manos de Dios. Este gesto no solo revela su humildad, sino que también funciona como advertencia. Si incluso un ser tan poderoso como el arcángel Miguel evita enfrentarse personalmente a un demonio, entonces los creyentes tampoco deberían hacerlo, ni siquiera con la intención de expulsarlos, pues ese tipo de combate, según la tradición, le pertenece únicamente a Dios. Este principio nos conduce a otro momento importante donde se menciona a un arcángel. La primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. En este pasaje, el apóstol Pablo escribe a los cristianos de Tesalónica y les dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Lo interesante es que no habla de un arcángel cualquiera, sino que se refiere a el arcángel, lo cual sugiere que hay uno solo. Aunque no se menciona su nombre directamente, muchos suponen que se trata de Miguel. Más allá de la identidad precisa, lo que resalta en este pasaje es otra función del arcángel: su voz, que se deja oír en los tiempos finales, anunciando la resurrección de los muertos. Algunas traducciones indican que el Señor mencionado aquí es Jesús, y que es Él quien, como Hijo de Dios, desciende con la voz del arcángel. Esta interpretación ha llevado a algunos a concluir que Jesús y el arcángel podrían ser uno mismo. Si Miguel es el arcángel, es decir, el único, y también es descrito como la creación más poderosa de Dios, entonces hay quienes lo identifican con Jesús, quien también ha sido llamado así. Estas ideas han alimentado siglos de debate,
pero lo cierto es que el vínculo entre Miguel y lo divino sigue siendo objeto de fascinación teológica. Algunas corrientes teológicas sostienen que Jesús y el arcángel Miguel podrían compartir una misma identidad. Esta idea se basa, entre otras cosas, en la creencia de que fue Jesús quien lideró la batalla contra Lucifer, tal como se narra en el libro del Apocalipsis. Dado que la Biblia no menciona la existencia de dos ejércitos celestiales, uno comandado por Jesús y otro por Miguel, hay quienes argumentan que ambos no serían figuras separadas, sino una misma entidad representada bajo distintos nombres o roles. Incluso hoy, muchos creen que el arcángel Miguel sigue presente en la tierra, cumpliendo su función eterna como protector divino. Es común que los creyentes invoquen a Miguel en momentos de peligro o incertidumbre. Su nombre es asociado con auxilio inmediato y protección frente a amenazas tanto físicas como espirituales. Algunas personas aseguran haber sentido su presencia de forma muy concreta, especialmente si han salido ilesas de situaciones peligrosas. Relatan experimentar una sensación cálida, una paz interna profunda o incluso destellos de luz como manifestaciones que interpretan como signos claros de su intervención. Otros, de forma aún más extraordinaria, afirman haber escuchado su voz, guiándolos con palabras directas o pensamientos repentinamente claros, tal como aquel misterioso ser que se dirigió al profeta Daniel. Sea cual sea tu perspectiva, si lo ves como un defensor celestial al servicio de Dios, o como una presencia espiritual activa en el mundo moderno, me interesa saber tu opinión. Cuéntame en los comentarios a qué figura bíblica te gustaría que analizáramos en el próximo video. Y si disfrutaste este contenido, no olvides dejar un me gusta y suscribirte para seguir explorando más historias sagradas. Hasta la próxima.